Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic Agarualpa. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 14. Kazuma había empezado a quemar la vela por ambos extremos desde que Lorinis le ofreció su apoyo. Había pasado horas, tanto dentro como fuera del horario laboral, absorbiendo toda la información posible sobre la audiencia de los hombres bestia, intentando encontrar argumentos que pudieran reutilizarse como precedente establecido, o simplemente como la base sobre la que se basaban. Desafortunadamente, poco de lo que encontró le dio motivos para la esperanza. Sin embargo, no dejó que la aparente inevitabilidad de la ejecución por traición lo detuviera, aferrándose a la posibilidad de que, si se preparaba lo suficiente, podría convencer a la nobleza de Belzerg reunida de la misma manera que lo había hecho con Lord Ustines y el obispo Roice. Por suerte para él, el momento no podía ser mucho mejor. Con la promesa del invierno cerniéndose sobre todos, Lorinis había dejado claro que el juicio probablemente se pospondría hasta principios de la primavera, cuando sería más seguro volver a viajar. Afortunadamente, Missy fue fácilmente aceptada en el día a día del gremio como una trabajadora más. Al ser novata en el café, solo había trabajado en el turno de ensueño en lugar de en recepción, así que corría poco riesgo de ser reconocida por clientes o aventureros. Honestamente, incluso le resultaba un poco relajante no tener que preocuparse por escabullirse sin ser vista por una vez. El único inconveniente había sido su creciente hambre, resultado de no poder realizar su trabajo habitual y de que el método de alimentación más tradicional de una sucubo fuera impensable. Ese problema se solucionó fácilmente al dejar que Darkness se quedara con ella en la casa de al lado unas noches. Su padre admitió con un profundo suspiro que, a pesar de su reacción inicial, el plan de Kazuma probablemente era la mejor manera de manejar su comportamiento, al menos a corto plazo. Además, con la cantidad de fuerza vital que Missy había absorbido, Darkness estaba perfectamente feliz de acortar 1 o 2 días su esperanza de vida de unos 80 años. La mayor ventaja de la estancia de Missy, al menos para Kazuma, era que Aqua y él volvían a compartir cama. Con Missy ocupando la habitación a la que él había sido exiliado, Aqua se había enfrentado a la disyuntiva de compartir habitación con Kazuma, compartir habitación con Missy, o compartirla con Kazuma. Para Aqua, era obvio. Se resistía a admitirlo, pero las noches sin el calor de Kazuma para abrazarlo habían dejado su cama vacía, una sensación que no había apreciado, y estaba segura de que ningún peluche la llenaría. Lo que no pasó inadvertido para nadie fue que sus cambios de humor se volvieron notablemente menos severos cuando comenzaron a compartir habitación nuevamente. El propio Kazuma se permitió cierta satisfacción al ver que el trabajo de Darkness también había empezado a mejorar considerablemente. Con su excitación, había empezado a comportarse como una cruzada respetable y había demostrado ser bastante competente cuando podía concentrarse. Sus distracciones anteriores habían inclinado sus estadísticas hacia la resiliencia, pero su fuerza tampoco era algo que se pudiera ignorar. Ahora que empezaba a invertir en aspectos como la precisión, solo contaba con su reputación ganada para evitar que la abrumaran las peticiones del grupo. Sin embargo, en medio de su afán de superación personal, había una piedra terca. Las frustraciones de Megumin se habían convertido en un nudo de resentimiento, y se había negado por completo a aprender nueva magia ofensiva. Si bien su utilidad aumentaba indudablemente, a medida que ampliaba su conocimiento de los hechizos de utilidad, el resentimiento por no poder usar sus explosiones la hacía empecinarse cada vez más, hasta que la situación llegó a un punto crítico a mediados del invierno. El entusiasmo de Megumin por hacer recados para Kazuma había ido menguando durante semanas, sin haber tenido ni una sola oportunidad de salir a una misión. Al final, fue una combinación de dormir mal, olvidarse de comprar su mermelada favorita para desayunar y que Chomusuke derramara jugo en su vestido favorito. Era igualito a sus otros vestidos, pero notaba la diferencia. Era más suave, lo que finalmente la llevó a perder el control. Cuando Kazuma le pidió casualmente que recogiera una recompensa en la parte trasera para unos aventureros que entregaban pieles de lobos blancos, su última gota de paciencia finalmente cedió. ¡No! Ya me cansé de ser una oficinista glorificada. Este trabajo pesado, interminable e inútil, puede que te parezca bien, pero soy una demonio carmesí. Soy la genio de los demonios carmesí. Soy una maestra de la explosión. Soy una archimaga, por amor al fundador. Me uní al gremio con la esperanza de encontrar objetivos dignos para mi destrucción y, en cambio, me han atado a este mostrador contigo. Estoy harta de este trabajo pesado y aburrido hasta que finalmente me liberen.
Le gritó a Kazuma, jadeando pesadamente y mirándolo fijamente, con la mirada perdida, a pesar de ser mucho más baja que él, con los puños apretados a los costados y la cara roja. Kazuma hizo todo lo posible por no parecer divertido. Después de todo, seguía pagando su última explosión, y que ella no fuera a misiones no contribuía precisamente a ello. Aún así, al ver las lágrimas ardientes que le picaban en el único ojo visible, tuvo que admitir cierta compasión, aunque no lo demostrara. Sin embargo, tenía razón. Era una archimaga, no una simple mercader como él, aunque fuera una especie de maga inútil de trucos. Por mucho que se repitiera a diario que solo subiría de nivel esta clase hasta poder cambiar a algo genial, sentía la misma frustración que ella debía de sentir por no estar a la altura de su potencial. Bien, suspiró. Hablaré con Luna. Te has portado tan bien últimamente que quizá pueda convencerla para que te dé el visto bueno en una misión para usar explosión. ¿Qué te parece volar un campo de duendes de hielo? Es una buena paga, lejos de la ciudad, y una buena excusa para salir a la nieve. La sonrisa de Megumin podría haber iluminado la noche al asentir ante la oferta. Debería haber sabido que su digna némesis comprendería sus frustraciones. Aunque los sprites de nieve no fueran los objetivos más difíciles, solía haber muchos, y sería interesante ver explotar la nieve. Eso sería perfecto. Gracias, Kazuma. Bien, ve por Darkness y Aqua. No he hecho nada desde que empezó el invierno, así que seremos los 4. Mientras tanto, me encargaré de que nos despejen, le ordenó, alejándose para contarle a Luna su plan. Estaba agradecido de haber investigado tanto sobre monstruos durante sus primeros meses aquí, o no habría sabido nada del Shogun de las Nieves. Konosuba. Kazuma y Megumin se arrepentían de haber aceptado esta misión. Si bien Aqua era una diosa irresistente al frío, y Darkness era increíblemente fuerte, el frío los hacía temblar a ambos, a pesar de la gruesa ropa de invierno que llevaban puesta. Habían caminado varios días hasta el claro de la montaña donde solían encontrarse los espíritus del hielo. Los 4 compartían una tienda de campaña para resguardarse cada noche. Sin embargo, valió la pena una vez que la encontraron. Todo el campo estaba cubierto de nieve prístina e intacta, con las pequeñas y adorables bolas de luz blancas rebotando juguetonamente y sin preocupaciones. Kazuma golpeó sus guantes, tanto para quitar la nieve como para llamar la atención de su grupo. Bien, una misión sencilla. Nos pagan por cada muerte confirmada, pero no podemos permitirnos matar a muchos o invocaremos al Shogun. Así que dejaremos que Megumin lance su explosión, acampe hasta mañana y la dejaremos hacerlo una segunda vez antes de irnos. Si el Shogun aparece, suelten sus armas inmediatamente y póstrense. Supuestamente no luchará contra un enemigo desarmado y, de todos modos, no somos rivales, ¿verdad, Aqua? La diosa asintió, levantándole el pulgar y blandiendo su red anti-insectos. Hiciste tu tarea. La mayoría de mis hechizos no son tan buenos contra monstruos normales, y como el agua alimenta el hielo, los atraparé con esto. Podemos mezclarlos con nuestras bebidas o hacer un refrigerador en verano. De acuerdo. Sinceramente, no deberíamos necesitar que nos mejores, considerando lo débiles que son y, de todos modos, no planeamos luchar contra el Shogun, asintió Kazuma, retrocediendo del claro. Darkness, puedes vigilar a Megumin, por si acaso. Voy a empezar a montar el campamento. Megumin, por favor, asegúrate de apuntar lo suficientemente lejos para no arruinar la tienda, ¿de acuerdo? Preguntó, sabiendo que, de lo contrario, lo haría en ese mismo instante. Mientras las chicas se iban solas, él empezó a acampar. Su prioridad era una fogata para calentarse mientras trabajaba, y escaseca proporcionada por su habilidad alcancía. Aunque no podía guardar troncos enteros, le había resultado útil para cualquier cosa del tamaño de un libro pequeño, un yesquero, cuchillos, un martillo e incluso las estacas de la tienda. Esta última le había facilitado mucho desmontar el campamento debido a lo duro que estaba el suelo congelado. Había intentado ver si podía mantener la comida fresca allí, pero al parecer el tiempo seguía transcurriendo con normalidad, ya que las verduras con las que la había probado habían salido marchitas y blandas. Quizás podría pedirle a Aqua a uno de los sprites para probar si podía refrigerarla. No, eso no servía. La habilidad decía que no aceptaba seres vivos. Los pensamientos de Kazuma fueron interrumpidos por la explosión de Megumin mientras este, a punto de golpear con el martillo, clavaba una estaca en el suelo. Al girarse para observar, no pudo evitar apreciar la fuerza de su poder. Claro, era un poco obsesiva con ella, pero aún así era impresionante, desde una distancia segura. Había logrado armar la tienda y encender el fuego antes de que regresaran.
El shogun había aparecido, invocado por Megumin y aniquilado a casi una docena de sus sirvientes, pero con la advertencia previa, todos obedecieron y escaparon sin problemas. Aqua estaba molesta por entregar sus sprites embotellados, pero siempre había un mañana. Si así era como se suponía que debía ser una misión, podía decir con sinceridad que empezaba a verle el atractivo. Konosuba. Con la exterminación masiva de los duendes de hielo, no fue de extrañar que la primavera llegara antes de lo previsto. Antes incluso de que los caminos se descongelaran por completo, un jinete con librea real anunció la fecha de la audiencia en la capital. Kazuma había pasado tanto tiempo preparándose e investigando que ya ni siquiera podía sentirse nervioso, tanto que simplemente se resignó. Para empeorar las cosas, los nervios y los cambios de humor de Aqua habían comenzado a regresar con toda su fuerza. La diosa claramente se preocupaba por el destino de sus seguidores, aunque en su mayoría solo lo pensaran. En el fondo de la mente de Kazuma, aunque Aqua lo desconociera, estaba que el invierno también la había ayudado a calmarse indirectamente, al atenuar la inquietud entre sus seguidores en Arkan Latia. Ambos bandos se habían visto obligados a centrarse en cosas como la comida y la leña durante el frío, y el flujo de refuerzos de predicadores itinerantes y peregrinos se había secado a medida que los caminos se volvían casi intransitables. Sin embargo, con la primavera, la nieve ya no mantenía a la gente confinada en sus casas y ahora su ira justa se agudizaba por el hambre y la desesperación, muchos convencidos de que los herejes estaban acaparando comida para matarlos de hambre después de los meses de escasez. Kazuma esperaba viajar a la capital con Missy por su propia cuenta, pero fue sorprendido por Lord Dustines y un pequeño contingente de guardias, con una mezcla de colores dustines y reales, que llegaron el día antes de su partida y anunciaron que habían recibido instrucciones de escoltar a Kazuma, a la demonio y a cualquier acompañante a la capital. Marigold inicialmente quiso unirse a ellos, pero finalmente acordaron que se quedara. Si las cosas salían mal, la necesitarían para sacar a sus chicas de la ciudad lo antes posible. Sin embargo, Aqua insistió en acompañarlos, exigiendo con lloriqueos que Kazuma salvara a sus demonios y que convirtieran su grupo en un trío, palabras de Missy, no suyas. Lord Ignis dirigió a Kazuma una mirada de disculpa mientras subían al carruaje fuera del gremio. Al parecer, la escolta no había sido decisión suya. Justo antes de que se cerrara la puerta, el trío vio a Madame Marigold observando desde las sombras de un callejón, convenientemente disfrazada, pero con el rostro lleno de preocupación por todos. La compañía viajaba en relativo silencio. Kazuma, nervioso por representar a alguien a quien había llegado a llamar amigo, Missy, con la sensación de que iba a la horca, a pesar de no llevar grilletes, y Aqua, en gran medida, aún confundida con todo el asunto. El viaje fue al menos relativamente cómodo, viajando en uno de los carruajes de Lord Ignis y alojándose en posadas a lo largo del camino. Cada paso del trayecto había sido claramente planeado por los impasibles guardias reales, y con tantos acompañantes, estaban lo más a salvo posible de los peligros del camino, llegando a la capital de Belzerk justo a tiempo. La vista de la ciudad casi hizo que el viaje valiera la pena, los tres admirando a través de las ventanas la majestuosidad de la capital mientras avanzaban por las calles adoquinadas. Esta era la sede del poder de la Casa Real de Belzerk, que dio su nombre al reino, y se notaba. Las murallas que rodeaban la ciudad hacían que los muros de Axel parecieran la valla de un jardín. Ornamentadas torres de un blanco reluciente se alzaban desde las casas de los ricos y poderosos de la ciudad, así como de los templos dedicados a los diversos dioses, de los cuales, para indignación de Aqua, el de Eris era, con diferencia, el más imponente. Las calles eran amplias avenidas, limpias y bordeadas de árboles, e incluso los ciudadanos más pobres, tras el duro invierno, parecían bien alimentados y contentos. Elevándose sobre todo, el castillo real y la ciudadela se alzaban como telón de fondo, con sus imponentes murallas y majestuosas cúpulas compartiendo la belleza prístina de la ciudad, y la nieve derretida otorgándoles un blanco plateado brillante y puro. De no haber sido por la seriedad de su visita, los tres visitantes habrían quedado maravillados. Tal como estaban las cosas, a pesar de la belleza que los rodeaba, bien podrían haber sido escoltados a través de un mausoleo. Los guardias los llevaron directamente al castillo y, por un horrible instante, al pasar bajo el rastrillo, Kazuma temió que los llevaran a las mazmorras. Sin embargo, sus temores eran infundados, pues se les proporcionaron cómodas, si no lujosas, habitaciones para esperar el juicio, aunque con guardias vigilando cada uno de sus movimientos. La influencia de Lord Dustines y la intachable reputación de caballeros de su familia les granjearon una gran indulgencia.
Incluso a Missy se le permitió alojarse en lo que equivalía a unas habitaciones de invitados, en lugar de una celda, aunque los guardias insistieron en que llevara un collar encantado que suprimía cualquier magia que pudiera usar y la mataría inmediatamente si salía de las zonas permitidas. Missy lo aceptó plácidamente, consciente de que cualquier queja o indicio de malas intenciones podría hacer que renunciaran a la formalidad de un juicio y que su cabeza adornara una pica sobre la puerta del castillo en un instante. La espera fue interminable, pero el día del juicio aún parecía demasiado pronto. Lord Ignis llegó junto con varios guardias reales para escoltarlos a la sala de asamblea. La sala del tribunal era enorme, intimidante incluso antes de considerar la refinada arquitectura y los costosos asientos. Altas filas de asientos, como gradas de instituto, se alzaban contra las paredes de la sala de alta cúpula, todas llenas de nobles de todo el reino. Lord Ustines estaba sentado entre ellos, pero algo aislado de muchos de sus compañeros. Los estudios de Kazuma habían incluido incluso aspectos como la disposición de los asientos entre los dignatarios reunidos, por lo que sabía que quienes rodeaban a Ignis también debían ser de familias militares, pero parecía que la noticia de su apoyo a Missy ya se había extendido y había arruinado a los aliados menos leales del señor. El trío recibió instrucciones de esperar entre bastidores hasta que se llamara su caso. Se les había advertido con antelación que se abordarían diversos asuntos a lo largo de la asamblea, de la cual esta solo era un día. Con los nobles dedicados a gobernar sus propias partes del reino y la guerra en curso contra el rey demonio exigiendo gran parte de la atención de la nación, tales reuniones tenían mucho que tratar. Durante los 10 días posteriores al final del invierno, el rey escucharía peticiones y las grandes familias de la nación debatirían políticas, acompañadas por observadores internacionales. En tiempos más pacíficos, habría otra reunión en pleno verano y el rey podría haber escuchado peticiones todos los meses, pero ningún ser humano vivo podía recordar un momento así. El hecho de que esto llevara a toda la nobleza del país a juzgar a las súcubos en su conjunto no tranquilizó a Kazuma. Aqua y Kazuma permanecieron sentados, esperando su turno durante lo que parecieron horas, mientras los grandes y los buenos discutían sobre el derecho a labrar y grabar la tierra, aranceles comerciales y estatutos gremiales. Posibles leyes y la implementación de las antiguas. Presiones para obtener algún favor y algún que otro caso criminal de alto perfil. Kazuma intentó prestar atención a lo que algunas de las discusiones podrían significar para los mercados. Como comerciante, era prácticamente su responsabilidad, si no una potencial mina de oro de información en un mundo donde el concepto de tráfico de información privilegiada no existía. Pero dado que no tenía recursos para usar la información y el caso inminente que decidiría si sus cabezas, las de Lord Ignis y Missy seguían familiarizadas con sus cuerpos, le costaba concentrarse. Su pierna comenzaba a temblar con la espera, así que desvió su atención a otra parte. Kazuma no pudo evitar observar al rey que presidía todo esto, sentado en un trono de respaldo alto sobre una tarima. Normalmente, su majestad estaría en primera línea, luchando contra las fuerzas del rey demonio. Parte de la razón por la que esta asamblea solo se celebraba una vez al año era que 10 días era el tiempo que podía dedicarle a la lucha, tal era su importancia para la guerra. Kazuma había descubierto que la línea real había acogido a muchos de los héroes del pasado de la nación, casándolos con miembros de la familia y fortaleciendo su linaje mediante, si no una eugenesia efectiva, al menos la crianza selectiva y el consumo de alimentos raros y mágicos para elevar el nivel de la familia real. Incluso había oído que la princesa, que era más joven que Megumin, superaba el nivel 50 a pesar de haber vivido en el castillo toda su vida. Al ver la presencia seria y autoritaria del rey, no le costó creerlo. El hombre tenía la imponente figura que cabría esperar de un linaje de héroes, con cabello rubio y ojos azules que transmitían sabiduría y astucia. Tenía una barba y un bigote bien recortados, muy parecidos a los de Lord Ignis, quien probablemente los copió de su monarca, y la complexión robusta de alguien acostumbrado a los rigores de la guerra. La túnica roja de estado y sus ricas ropas no estropeaban la impresión, aunque, en opinión de Kazuma, la corona arqueada que le cubría la cabeza era lo suficientemente pequeña como para parecer un poco ridícula. Justo antes de que el trasero de Kazuma se durmiera en la silla de madera y el fino cojín, el rey saludó con la cabeza a un anciano canoso pero vigoroso, con sobreveste azul. El canciller, quien ceremoniosamente convocaba cada caso. Se puso de pie y golpeó el suelo con su pesado bastón de mando, detrás del podio. El sonido resonó por la sala y ahogó el murmullo de la conversación que había seguido al fallo sobre el tema anterior. Mis señores, el último artículo de los asuntos de esta mañana.
Solicitamos audiencia y juicio de la corona y los pares aquí reunidos, en relación con el derecho de humanidad. Que el solicitante se presente y sea reconocido. Lord Ustines se levantó y se secó las palmas con un pañuelo, guardándolo en el bolsillo de su abrigo mientras bajaba los escalones de la tribuna hasta el suelo, arrodillándose ante el rey e inclinando la cabeza de forma diferente. Yo, Lord Ustines Forignis, solicito la decisión de mi señor rey y de los señores del reino, ante los dioses, en nombre de un inquilino libre de la ciudad de Axel, que presido como señor vasallo de Belzerk. Que la supuesta dé un paso al frente y sea reconocida, entonó el canciller. Kazuma respiró hondo y se puso de pie, tragando saliva. Condujo a Missy y Aqua hacia adelante, y ambas se arrodillaron justo detrás de Lord Ignis. Había memorizado también las palabras que debía pronunciar que Aqua una vez lo acusó de murmurarlas en sueños. Yo, Satou Kazuma, hablo en nombre de quien no tiene voz ante la ley, para que sea reconocida como digna ante los dioses y los hombres, como se concedió a los hombres bestia en tiempos pasados. Junto a él, Missy se desabrochó la larga capa y se echó hacia atrás la capucha, dejando caer el conjunto al suelo, revelando las alas de murciélago en su cabeza y la cola que sobresalía bajo el modesto pero provocativo vestido que había elegido usar en lugar de su lencería habitual. Traigo conmigo a la chica por quien hablo, Missy la sucubo. Kazuma esperaba que el tranquilo y ordenado salón se convirtiera inmediatamente en un caos ante la gran revelación de Missy a los nobles reunidos. En cambio, solo se oyó un leve rumor de descontento e ira, como la promesa de un trueno en una tormenta inminente. Claramente, sus sospechas de que los rumores de su petición los precedieron estaban bien fundadas. El rey levantó la mano, pidiendo silencio, y la asamblea obedeció con una rapidez casi sobrenatural, incluso mientras Kazuma y Aqua empezaban a sudar por su amigo. La mano de Aqua buscó la de Kazuma, y ambos se estrecharon para compartir su fuerza. El rey le hizo una seña a un secretario, quien rápidamente le ofreció una carta con el sello de Lord Ustines. Sin duda ya conocía los detalles del caso, pero aún así fingió leerla para asegurarse de la cadena exacta de eventos que había traído a esta criatura ante él. Mientras tanto, el canciller clavó en Kazuma e Ignis una mirada que podría hacer sudar a un gigante. Satou Kazuma, ¿entiendes la naturaleza de esta petición? Si tu caso es declarado infundado, tú y tu patrón serán culpables de traición. Sabiéndolo, ¿aún deseas continuar con tu apelación? Lo haré, su señoría, asintió Kazuma, aliviado de haber logrado mantener el temblor en su voz. El rey le devolvió la carta al secretario y se acarició la barbilla, indicándoles que se levantaran. Parece que tenemos aquí a una súcubo supuestamente inocente que pide clemencia. Bueno, puedo decir que es algo nuevo para mí. El rey rió entre dientes y sonrió beatíficamente. Satou Kazuma, representas a esta criatura, ¿verdad? ¿Qué demonios te ha poseído? Kazuma se levantó, haciendo una reverencia. No había necesitado un libro que le indicara qué era lo apropiado, pero Luna tuvo que enseñarle los modales correctos cuando, por nervios, recurría al rígido estilo japonés. Sí, Su Majestad, soy el representante de Missy, por derecho propio como aventurero y libre inquilino del reino. El rey ocultó su sonrisa de aprobación ante la sutil corrección de Kazuma, al igual que Ignis y varios de sus aliados restantes. No había corregido directamente al rey, pero aún así había logrado humanizar a la niña de una manera que al principio le había quitado la referencia a una criatura. Algunos aplaudieron en silencio al joven, felices de ver mentes brillantes en la próxima generación, aunque quizás estuvieran mal encaminadas. Muy bien, entonces, expón tu caso. Sin embargo, como súcubo, su crimen es evidente, ¿no? Es un demonio, después de todo. Confieso que estoy deseando ver cómo planeas argumentar contra algo tan evidente como el agua, preguntó el rey, señalando los rasgos demoníacos bastante evidentes de Missy, curioso por saber qué planeaba este chico. ¿Podrías explicarme qué ley ha quebrantado su existencia? Preguntó Kazuma, con una leve sonrisa que hizo reflexionar al rey mientras reevaluaba su opinión sobre el aventurero que tenía delante. Había algo en esa actitud petulante, que le hacía saber a su oponente que tenía un as bajo la manga, no supo si era encantador o irritante. La mirada del rey se dirigió a su canciller, quien captó el gesto al instante y habló. Si el chico tenía algo planeado, no sería bueno que él mismo le tendiera semejante trampa al monarca. Seguramente sabe, maestro Satou, dijo el canciller frunciendo el ceño, que la mera existencia de un demonio en las tierras de su majestad es un delito castigado con la muerte, al igual que ayudar o albergar a sabiendas a tal demonio. ¿De verdad? ¿Qué ley dice eso, me pregunto?
respondió Kazuma, dándose un golpecito en la mejilla con cierta insolencia. Verás, durante el invierno revisé todas las sentencias que pude encontrar, ¿y sabes qué no pude encontrar? Si bien lo que define a una criatura como demonio está bien definido, no existe ni una sola sentencia que prohíba a los súcubos, ni a ninguna otra raza de demonio, simplemente por su existencia. Eso provocó la respuesta esperada. La sala estalló en gritos de absurdo, mentiras e insolencia. Kazuma respiró aliviado. Estaba de vuelta en el terreno que esperaba y para el que se había preparado. La indignación era algo con lo que podía contar. Si a los nobles se les negaba el refugio de los precedentes y la tradición, recurrían a la ira, y al igual que romper la guardia de un enemigo tranquilo y sereno, eso le daba un argumento. El rey luchó por disimular una sonrisa, pues la impertinencia del muchacho de repente cobró sentido. Le habían informado de que la clase del joven era comerciante, pero se comportaba más como el tipo de guerreros que había llegado a respetar en el frente, aunque su arrogante comportamiento le irritaba los nervios. Miró a los secretarios y jueces presentes como sus asesores, y sus furiosos susurros y expresiones tensas le dijeron todo lo que necesitaba saber. Negó teatralmente con la cabeza y chasqueó la lengua hacia su canciller. Parece que el canciller Sturm, suspiró. El maestro Satou tiene razón. No existe una ley tan explícita. Todavía. Dejó que el murmullo de incredulidad entre la asamblea continuara un rato, antes de volver a levantar la mano. El gesto tuvo fuerza suficiente para silenciar a los nobles. Dicho esto, sin embargo, su argumento no explica el estado de guerra entre nosotros y el llamado rey demonio. ¿Alguien aquí discutiría que los demonios son enemigos de la corona y la nación? ¿O que una ley que prohíbe su presencia en nuestras tierras bajo pena de muerte está justificada? ¿Qué entonces, maestro Satou? En ese caso, su majestad, yo diría que la ley en sí misma es defectuosa. La respuesta de Kazuma volvió a provocar una oleada de indignada incredulidad y murmullos entre los nobles, antes de que el rey los silenciara de nuevo, indicándole a Kazuma que explicara. El joven respiró aliviado al haber interpretado correctamente al rey. Solo contaba con los relatos de Lord Ustines para planificar este enfoque y le alivió ver que, tal como suponía, el rey se inclinaba a satisfacer su curiosidad ante lo inesperado. Implica que la capacidad de hacer algo convierte a una criatura en inherentemente malvada. El decreto vigente de su majestad está redactado así. Cualquier criatura o ser inherentemente capaz de drenar la fuerza vital de un humano es un enemigo inherente de la humanidad y de la corona. No le importan las intenciones ni las acciones del ser en cuestión. Como seguramente su majestad notó en la carta del digno Lord Ustines, uno de sus fiscales reales confirmó que la súcubo en cuestión nunca ha tomado esencia vital a la fuerza, solo lo ha hecho como parte de un intercambio informado, con el permiso explícito de la parte involucrada. Aún así, alimentarse de lo que equivale a 5 minutos del final de la vida de un humano puede sustentarla durante más de una semana. Si se firma un contrato y el intercambio está libre de engaños o coerción, la transacción se considera legal según las leyes comerciales de su majestad. Pregunto entonces, bajo tales estipulaciones, ¿cómo se ha cometido un delito? Kazuma habló desde una posición ciertamente inestable, pero lo sabía. Contaba con igual legalidad, audacia y sentido de la justicia para defender su caso y, honestamente, el hecho de que esta fuera su mejor apuesta le dolió más de lo que quería admitir. Lo que le hizo sudar frío fue la mirada de muchos de los nobles en las gradas. Más de la mitad le hizo creer que ni siquiera la habían escuchado de verdad, pues habían dado por muerta a Missy al rebelarse. Sin embargo, los números eran muy parecidos, tal como esperaba, y contaba con que al menos suficientes siguieran al líder para influir en la votación final. Si lograba convencer al rey, aún tenía una posibilidad de salir de allí con la cabeza bien puesta. El rey tarareó pensativo, reconociendo que el muchacho tenía razón. Si la ley persiguiera a alguien solo porque pudiera causar una pérdida de vida, él mismo tendría que ser procesado. Había revisado también el informe del fiscal Sena sobre el testimonio de la súcubo y seguía siendo tan irrefutable como siempre. Cuanto más lo pensaba, la criatura, Missy, parecía realmente benévola, o al menos, solo intentaba sobrevivir. Sin embargo, el problema no residía en la legalidad del asunto. Con suficiente influencia política, las leyes podían ignorarse o excusarse, como ya había demostrado. El verdadero problema era uno que este muchacho aún no había considerado, uno que solo aquellos con experiencia en el gobierno habrían considerado antes que nada: el mensaje que tal excepción enviaría. Aunque entiendo tu perspectiva, ¿has considerado cómo podría reaccionar la población?
Imagina, por ejemplo, no haber oído hablar nunca de súcubos viviendo en el reino, solo para descubrir que los señores de la tierra, voluntaria y legalmente, les permitieron operar. Como protectores del pueblo, esto quebrantaría la fe en nuestro gobierno hasta la médula. No es improbable que se produjeran disturbios y demandas de sangre, creyendo que nuestro enemigo había subvertido a la misma nobleza a quien el pueblo ya no ha confiado su protección. Has hablado bien, maestro Kazuma, y me solidarizo contigo, de verdad, pero como nación no podemos tolerar voluntariamente la existencia de un demonio dentro de nuestras fronteras sin sufrir disturbios civiles. Era una verdadera lástima. Con un destino más benigno, este Kazuma podría haber tenido un futuro brillante y haber sido una bendición para Belzerga, pero como rey en tiempos de guerra, no podía permitirse pasar por alto una indiscreción juvenil nacida de la ingenuidad. A Kazuma se le encogió el corazón y se le heló la sangre. A pesar de lo que creía el rey, sí había considerado la reacción del público, y ese había sido su mayor temor. Podía apelar directamente a la realeza y la nobleza cuanto quisiera, pero al final, la gente común podría amotinarse si Missy quedaba libre. Esperaba que sus argumentos convencieran a la asamblea de que la ley y la decencia debían prevalecer y que encontrarían la manera de calmar al pueblo, pero fue en vano. No le quedaban opciones, sabiendo que nada de lo que dijera podría persuadir al rey que había elegido a su nación primero. Konosuba. Aqua tenía otros planes. Había estado hecha un manojo de nervios todo el tiempo, mordiéndose la lengua y esperando no tener que hacer nada, pero Missy era su demonio, maldita sea. Había firmado el papeleo y todo. ¿Qué clase de diosa sería si dejara morir a una de las suyas por existir? Además, si Missy era condenada, eso también enviaría a Kazuma a la guillotina. Su Kazuma. De ninguna manera iba a dejar que un grupo de mortales arrogantes le arrebataran a su compañero de cama favorito. Con la determinación puesta, se puso de pie de un salto, señalando a Missy. Como archisacerdotisa de la Orden del Eje, esta súcubo cuenta con la protección de mi iglesia. Ella y sus amigas se unieron antes del invierno y han sido ejemplares en su comportamiento. ¿Sabes, oh rey, lo que significaría ejecutar a una de las fieles? Una mirada de no recorrió la sala al instante, e incluso el rey hizo una mueca. Se había estado preguntando qué papel tenía la belleza de cabello azul junto a Kazuma en todo esto, y este acontecimiento era peor de lo que pensaba. ¿Un demonio y un cultista del Eje? Esto iba a ser un dolor de cabeza. Casi deseó haber enviado a su hijo a encargarse de la reunión de hoy en lugar de asistir personalmente, pero por muy capaz que fuera Hatis, esto requería experiencia de la que su hijo y heredero aún carecía. Recomponiéndose, el rey se aclaró la garganta y asintió con gravedad. Sea como sea, si uno de los fieles fuera declarado traidor, no se le concedería clemencia por su fe. La ley existe para preservar la nación y el orden que la permite existir. A menos que deje de ser un demonio, no tenemos alternativas. Aqua hinchó las mejillas, la rabia crecía en su interior al ver que su reclamación había sido desestimada con tanta indiferencia, fuera rey o no. Maldita fuera. ¿Qué tenía que hacer para que la respetaran y respetaran su poder, por Dios? Fue entonces cuando la inspiración la golpeó como un rayo divino. Era una diosa. Claro, puede que ahora no lo parezca, pero con un poco de ayuda de Eris, podría hacer algo al respecto, ¿verdad? La intervención divina quizá no sea lo que se necesita, pero tal vez un milagro. Carraspeando, hizo una reverencia, intentando mostrar los modales que Kazuma le había inculcado. Majestad, ¿puedo solicitar una breve suspensión de su decisión para poder rezar? Sé que pido mucho, pero sé que la diosa no abandonaría a sus fieles a semejante destino. Bien podría ser que hoy seamos testigos de un milagro. El rey sentía curiosidad, como mínimo. Quizás era la actitud más razonable que jamás había visto en un cultista del Eje. Muy bien. Abordaremos otros asuntos por ahora y reservaremos nuestro juicio final hasta el final del día. Al fin y al cabo, no era como si hubiera tenido intención de que la arrastraran y la mataran hasta después de que terminaran. Además, estaba el asunto de esos amigos que la archisacerdotisa había dejado escapar y el café que la fiscal Sena había incluido diligentemente en su informe. Aqua hizo una reverencia en señal de agradecimiento y salió rápidamente a buscar privacidad, ignorando deliberadamente la mirada horrorizada de Kazuma y su muda pregunta. ¿Qué diablos estás haciendo, diosa loca? Una vez en privado, empezó a susurrar enfadada para llamar la atención de Eris. Eris, tengo una idea, pero necesito algunos de mis poderes celestiales o que me echen una mano. Mientras Eris y Aqua conversaban en privado, el ánimo de Missy se había deprimido aún más.
Sinceramente, había albergado alguna esperanza antes de esto, por muy remota que fuera. Ahora, estaba de nuevo encadenada y resignada a morir a manos del reino. El único punto positivo de toda esta farsa era que al menos sus hermanas se salvarían, pues su sacrificio les daría la oportunidad de escapar y unirse a ella bajo el hacha del verdugo. El rey estaba terminando los últimos asuntos, mirando de vez en cuando a la súcubo y a su amiga. Quizás no se le permitiera demostrarlo, pero sentía verdadera lástima por ella. En tiempos menos traicioneros, podría haberse inclinado a simplemente sofocar el malestar que resultaría de su indulto. Como mínimo, le proporcionaría una forma de mermar el apoyo del rey demonio, si sus seguidores supieran que había una salida pacífica. Pero con la guerra en su estado actual, el destino de la criatura estaba sellado. No estaba bajo su control, pero tenía que morir por el bien del reino. Demonio o no, tendría que pedirle clemencia a Eris mientras añadía otra mancha a su alma. Ese era el precio de la realeza. Una vez que hubo juzgado el último artículo del día, estos ancianos discutían sobre las mismas leyes todos los años. Se puso de pie, indicándole a Missy que volviera a subir al estrado. Señorita, al menos podría tener la cortesía de usar su nombre al sentenciarla a muerte. El sol se pone y los asuntos del día llegan a su fin. Como es mi deber como rey de Belcerga y en ausencia de la intercesión de los dioses, ahora debo emitir mi juicio. Por la presente, esperen. En el último momento, Aqua entró corriendo, jadeando desesperadamente y con una enorme palangana en los brazos. Se detuvo junto a Missy y se tomó un momento para recuperar el aliento, agotada por la carrera y cargando con una palangana de metal tan grande. Tengo, oh, diosa, ten piedad, una reliquia divina aquí. Logró jadear, colocándola frente al podio. Tras recuperar el aliento mientras la asamblea murmuraba con incredulidad, señaló la palangana. Esta palangana que tienen ante ustedes es una reliquia de la iglesia de Axel, entregada por la mismísima diosa. Cualquiera que se lave con ella, si sus intenciones son puras, será purificado de sus pecados. No veo por qué el pecado de ser un demonio sería diferente. El rey parpadeó asombrado. Nunca había oído hablar de semejante reliquia, pero dado que cualquiera con un mínimo de sentido común se mantenía alejado de los cultistas del eje, no le sorprendía. Tampoco podía criticar la lógica, pues él mismo no era muy teólogo. Aún así, semejante milagro era, como mínimo, conveniente. ¿Te sentirías terriblemente ofendido si permitiéramos que un sacerdote de Eris inspeccionara esta reliquia para aclarar tus afirmaciones? Preguntó, mirando hacia la sección de las gradas donde se sentaban los obispos y arciprestes, nobles por derecho propio y señores de las diversas diócesis del reino, pálidos y aturdidos. Para nada. No quiero que quede ninguna duda sobre la inocencia de esta chica. Concedió Aqua, sonriendo triunfalmente y apartándose de los sacerdotes con una reverencia, invitándolos a investigar la cuenca. Por un instante, se oyeron susurros frenéticos del clero, antes de que uno de ellos, vestido con la túnica de un arzobispo de Eris, se pusiera de pie. La voz del anciano sacerdote temblaba al hablar. Su asombro era evidente al instante. Majestad, no hace falta examinarla más de cerca. Dice la verdad. Esta es una de las reliquias más divinas que he visto en mi vida. Incluso desde aquí, ningún sacerdote o sacerdotisa entre nosotros podría ignorarla. Los susurros entre los nobles regresaron, convirtiéndose en un sordo rugido de incredulidad y conmoción. Algunos incluso desaprobaban la validez de tal divinidad, proveniente de la patrona del culto de Axis. El rey pidió silencio una vez más, alzando la voz contracorriente, antes de fruncir el ceño y hacer un gesto airado al canciller para que golpeara con fuerza su bastón contra el suelo y llamara la atención de la sala esta vez. Quiero poner orden en esta cámara. Todos aquí escucharon las palabras de los arciprestes de Eris. Si quienes escuchan la voz de nuestra benevolente diosa no dudan de la divinidad de esta reliquia, ¿quién incurriría en herejía para contradecirlos? Eso silenció a los escépticos tan rápido que casi resultó cómico. El rey se volvió hacia Aqua y asintió. Entonces, ¿debe lavarse con agua de la palangana? ¿Cuánta? No aprobaría que una súcubo se desnudara en estos salones. Sonrió con suficiencia, y muchos nobles rieron entre dientes ante la ligereza del chiste, que alivió la tensión de la sala. Oh, con lavarle las manos y la cara debería bastar. Si te parece bien, llenaré la palangana yo misma. Con un breve asentimiento del rey, Aqua hizo precisamente eso, extendiendo las manos y el agua, condensada del aire, se vertió en la palangana, clara y pura. Los ojos abiertos de Missy iban de Aqua a la reliquia, con expresión de terror.
Aquello sonaba posiblemente más mortal que cuando se alistó en la Orden del Eje. Enseguida, la palangana estuvo llena y Aqua se acercó a Missy, la abrazó y le susurró al oído. Estarás a salvo, confía en mí. El hecho de que Missy ni siquiera sintiera ardor por culpa de Aqua le aseguró aún más que estaría bien, comparado con sus palabras. Missy se arrodilló ante la palangana, y los guardias se adelantaron para quitarle las cadenas mientras observaba su reflejo en el agua. A pesar de ser un demonio, a pesar de que la diosa a la que rezaba estaba justo a su lado, sintió un repentino y fuerte impulso de rezar. Diciéndose a sí misma que estaba realmente arrepentida de cualquier pecado que hubiera cometido, sumergió las manos tímidamente, lavándoselas antes de lavarse la cara y hacer lo mismo. No sintió ninguna diferencia, pero a juzgar por el asombrado crujido, los nobles y los sacerdotes parecían estar conmocionados. La única sensación extraña que había sentido fue un calor extraño cerca del fondo de la palangana que le resultó extrañamente acogedor. Una vez hecho esto, se levantó de nuevo, encogiéndose de hombros con incertidumbre, sin saber qué esperar. Aqua le hizo un gesto grandilocuente a Missy, sonriendo. Y así, queda limpia de sus pecados. Ejecutarla ahora sería como escupirle en la cara a una diosa, ¿verdad? Miró al rey directa y desafiantemente a los ojos, resaltando que esto había sido ordenado por la propia Aqua. El rey solo pudo sonreír, negando con la cabeza, mientras no pocos obispos y señores más devotos juntaban las manos en oración. La reliquia era real, el demonio seguía vivo y ella era inocente a los ojos de los dioses. Independientemente de su reputación, Aqua estaba firmemente del lado de la humanidad, nadie podía discutirlo. Fue suficiente para convencer a los ciudadanos de la nación de que no permitía que demonios malvados vivieran entre ellos, sino que se sometía a la voluntad de los dioses ante un milagro. Fue suficiente para él. Creo que sí, Su Excelencia. ¿Acaso alguien aquí afirma lo contrario, que sabe más que los propios dioses? Para su deleite, el silencio resonó como una campana. Si los cultistas del Eje podían traer este tipo de acuerdo a su asamblea, quizás debería invitarlos más a menudo. Bien, Missy, por la intervención de la diosa Aqua, estás libre de pecado y eres considerada inocente ante esta asamblea. Ve en paz, como igual a cualquier hombre o bestia de igual cuna. Archisacerdotisa, si entendí bien, hay varias otras personas en una situación similar a la de Missy. Espero que esa palangana también llegue a ellas, para que puedan purificarse adecuadamente. Aqua casi derriba a una Missy atónita ante eso, y pronto se le unió Kazuma, quienes abrazaron a la ahora inocente niña. Conmocionada hasta la médula y completamente agotada por su repentino cambio de fortuna, Missy hizo lo único que se le ocurrió en ese momento. Rompió a llorar, aferrándose a sus amigas. Konosuba. De vuelta en Axel, con la palangana guardada en la habitación de Aqua y Kazuma, Kazuma finalmente decidió que era seguro interrogar a Aqua. ¿Y qué pasa con la palangana? ¿Eris te la envió? No exactamente. Sonrió tímidamente y volcó la bañera, antes de perforar el fondo de la palangana, revelando que había sido un fondo falso de papel maché, que ocultaba el alfiler que había usado para confrontar a las súcubos, pegado a la base con un poco de cinta adhesiva. Quizás decidí engañarlas un poco. No hay ninguna reliquia real que pueda simplemente lavarse los pecados, y que Eris nos diera una intervención divina habría suscitado demasiadas preguntas sobre por qué responde ella y no yo. Así que improvisé, declaró con orgullo, dejando el alfiler en el escritorio con una expresión demasiado presumida. ¿Apostaste la vida de Missy a un farol? Kazuma se quedó boquiabierto. ¿Apostaste mi vida a un farol? Yo. No sé si es genial o una locura. Pero funcionó. Se rió, abrazó a Aqua y la hizo girar por la habitación. El deshielo primaveral, que alivió los últimos fríos del invierno, fue casi tan motivo de celebración como la liberación de Missy para los amigos a su regreso a Axel. Sin embargo, lamentablemente, no todo iba tan bien como se esperaba. Si bien la tímida aceptación de un demonio podía aceptarse, el hecho de que Missy fuera solo una entre una multitud desconocida había inquietado a muchos, tanto nobles como campesinos. La inquietud se agravó cuando la Orden del Eje, en proceso de fractura, comenzó a enfrentarse de nuevo, y el cálido sol reavivó su guerra santa. El efecto más obvio de esto en Axel, por supuesto, fue el regreso de los cambios de humor de Aqua. Desde el juicio, había empezado a mostrarse mucho más cariñosa con las súcubos, tratándolas como amigas y verdaderas seguidoras en lugar de como demonios inmundos que necesitaban una buena paliza. Esto las había estado incomodando bastante, así que fue casi un alivio cuando los ánimos se caldearon en Arcanletía y su actitud empeoró, con sus cambios de humor más extremos que nunca.
Puede que no fuera agradable lidiar con ello, pero al menos se ajustaba más a lo que esperaban. Kazuma y Luna seguían siendo sus únicos amigos al tanto de lo que ocurría, y ambos habían decidido, por su cuenta, no insistir en el asunto con la cada vez más temperamental. Ni siquiera Eris había mencionado la guerra civil que se avecinaba en Arcanletia. No fue hasta que Roice decidió que la situación había llegado a su límite que decidió contárselo a Aqua. Aqua estaba inclinada sobre un constructor en la iglesia de Eris, aplicando con cuidado magia a su pie, que había sido aplastado por la caída de un bloque de piedra. Si un curandero menos experimentado lo hubiera atendido, quizá no habría vuelto a caminar sin cojear, pero a pesar de todos sus problemas, seguía siendo una de las mejores sanadoras de la ciudad. Su servicio comunitario se había extendido indefinidamente debido a su reiterada mala actitud hacia los miembros de la secta de Eris y por sugerencia de Roice para que pudiera vigilarla mejor. Y con eso, tu pie está curado. Puedes agradecerme ahora uniéndote a la Orden de Axis cuando quieras. Incluso aceptamos membresías dobles como muestra de buena fe. Aqua sonrió, inflando el pecho con orgullo por el trabajo bien hecho y buscando el formulario mientras Roice le ponía una mano en el hombro. El agradecido, aunque no tanto, joven escapó, con un apresurado gracias como único comentario cuando Roice se unió a Aqua. ¿Qué tal tu día, querida?, preguntó el obispo, sentándose en una de las camas normalmente reservadas para los pacientes. Aqua resopló, cruzándose de brazos e inflando las mejillas. ¡Qué horror! ¡Qué grosera es esta gente! No he recibido más que un simple gracias en todo el día por todo mi esfuerzo. Roice solo pudo reírse entre dientes, ya acostumbrado a sus excentricidades. ¡Qué lástima! Pero me temo que ahora tengo que ser yo quien lo empeore. ¿Has oído hablar de lo que ocurre en Arcanletia? ¿No? ¿Por qué? ¿Debería haberlo hecho? Es la sede de la Orden del Eje, así que debería haberme enterado si algo andaba mal. A menos que tus amigos intentaran protegerte, señaló con suavidad, dejándose llevar por un momento antes de suspirar. ¿Has notado tus cambios de humor, Aqua? Piénsalo bien antes de responder. Aqua abrió la boca de inmediato para negarlo, hasta que empezó a reflexionar sobre el último medio año. Había pasado de estar loca por Kazuma a querer matarlo en un instante, para luego ser dulce con él. Quizás lo atribuyó a su incapacidad para expresar adecuadamente lo que sentía por él, pero luego se desvió a pensar en cómo actuaría con sus súcubos. Su primera reacción instintiva fue, obviamente, castigarlas por ser abominaciones impías, pero en cuanto surgió ese pensamiento, pensó en cuánto bien le habían hecho a Darkness y en lo buena que era Missy, a quien incluso admiraba casi tanto como a Marigold. ¿Tendría razón el sacerdote? ¿De verdad se encontraba en un estado emocional tan inestable después de todo? Digamos que sí, aventuró Aqua con vacilación. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, como archisacerdotisa, o archisacerdote en mi caso, ambas tenemos conexiones mucho más profundas con nuestros dioses que los clérigos o sacerdotes comunes. Puede que hayas llegado a tu clase como aventurera, pero eres consciente de ello, ¿verdad? La insistió, felizmente ignorante, diciendo que estaba hablando con la misma diosa que ella adoraba, y no con una simple archisacerdotisa. Bueno, sí, asintió Aqua. Había tenido que felicitar levemente a sus pocos arciprestes en el pasado, así que su conexión con sus fieles más selectos difícilmente sería algo que extrañaría. Muy bien. Sin embargo, como supongo que alcanzaste tu rango como aventurera, en lugar de clérigo, quizá no sepas que cuando hay división en la iglesia, se genera agitación en su dios. Una agitación muy similar a la que has estado experimentando, explicó, permitiéndole a ella atar cabos. De hecho, dado el menor número de fieles de tu homónimo divino, cualquier fricción entre ellos podría incluso verse amplificada. Espera, ¿hay división dentro de la Orden del Eje? ¿Cómo es que me entero de ello ahora? Exigió, levantándose furiosa, solo para que la mano firme de Roice la obligara a bajar. Porque le pedía a Luna que te lo ocultara. Sospecho firmemente que el joven Kazuma también se enteró y llegó a la misma conclusión que yo. Dado lo infamemente unida que es la Orden del Eje, esperaba que el conflicto fuera pasajero y que estuvieras bien. No solo calculé mal la fuerza de tu conexión con la diosa Aqua, sino que, al parecer, me equivoqué con la Orden. La información que he recibido indica que el cisma se ha profundizado, con líneas de batalla firmemente definidas en cada bando. En resumen, por un lado, están los tradicionalistas que siguen las enseñanzas originales de Aqua con un fanatismo sincero, hasta el punto de que incluso han empezado a acusar a algunos de sus oponentes de blasfemia. Se ha llegado al punto de que algunos reformistas han sido linchados en plena calle.
Los reformistas, en cambio, han sido mucho más abiertos. Han ofrecido una rama de olivo a la secta Eris y, en general, han sido mucho más altruistas, estables y comprensivos de lo que la reputación de la orden haría creer. Sin embargo, su ruptura con las convenciones ha llevado a los tradicionalistas más entusiastas a aprovecharse de los reformistas más pacifistas. Esto, a su vez, ha llevado a los más militantes a buscar venganza o, al menos, defensa propia. Huelga decir que las tensiones están llegando rápidamente a un punto crítico y me preocupa cómo les afectará esto, dado su vínculo inusualmente fuerte. Terminó, suspirando y mirando a Aqua con compasión, mientras la dejaba absorber toda la información. Pero siguen siendo miembros del Eje. No deberían pelearse entre ellos. Gritó, con lágrimas en los ojos al comprender por qué había perdido la conexión con tantos seguidores desde el año pasado. Me da igual de qué discutan, siguen siendo, digo, hijos de Aqua. Royce solo pudo asentir con tristeza, cerrando los ojos un momento antes de apoyar la mano en su cabeza. Si te soy sincero, Aqua, no sé si deberías involucrarte. Podría hacerte más daño que bien, pero pensé que debías saber lo que está pasando ahora que es obvio que no se resolverá pronto. Solo puedo aconsejarte que reflexiones sobre tus decisiones y reces para que te guíe. Le dio una palmadita en el hombro y la dejó con sus pensamientos. El cerebro de la diosa estaba casi paralizado por la intensa emoción que la atravesaba. Un ejemplo cada vez más destacado de esas emociones es la rabia por tener que ocultarle todo esto. Konosuba. Aqua regresó furiosa al gremio, indignada y con una furia sagrada a flor de piel. Sabía que parte de su furia se debía a que sus seguidores se estaban portando mal y la estaban molestando. ¿Y qué? Seguía furiosa con Kazuma por ocultárselo. Él sabía lo importante que era para ella y no había dicho nada. Kazuma Satou. Chilló, abriendo de golpe la puerta del salón y provocando que la diversión se detuviera abruptamente. Dust y Kazuma habían estado haciendo el tonto, bebiendo y hablando de la última misión que Dust había emprendido, pero todo se interrumpió de golpe cuando ella irrumpió en el salón. Buena suerte, estás solo. Fue todo lo que dijo Dust, huyendo a toda velocidad del radio de la explosión, junto con cualquier otro aventurero con un poco de sentido común. Normalmente, ver a una novia furiosa reprender a uno de los suyos sería motivo de risa ante la desgracia ajena, pero cualquiera con ojos podía ver que esto era mucho más grave que olvidar un aniversario. Kazuma ni siquiera pudo empezar a preguntar qué le pasaba antes de que la furiosa diosa sentada sobre su pecho lo tirara de espaldas y lo estrangulara. ¿Por qué no me dijiste que mis seguidores estaban en una maldita guerra religiosa? Esto es lo peor que podría haber pasado, maldito idiota. ¿Qué crees que pasará si se matan a muchos? ¿Dónde crees que me dejaría eso? Su rabia se desvaneció tan rápido como había crecido, con la cabeza y los hombros hundidos mientras rompía a llorar. ¿Qué clase de diosa soy si no puedo proteger a mis seguidores de sí mismos? Preguntó con voz ahogada, soltándolo del cuello para secarse los ojos. En el fondo, Aqua se tomó una nota mental para hablar con Eris la próxima vez que hablaran. Podrían haber estado mejor, pero ocultar algo así era casi imperdonable. Kazuma tosió, masajeándose la garganta, pero al ver su dolor, se incorporó y la abrazó. Aqua se tensó un momento antes de relajarse, dejando que sus brazos familiares la calmaran un poco. ¿Quieres detenerlos? Si crees que podemos, iremos contigo. ¿Lo sabes?, sugirió Kazuma en voz baja, evadiendo el punto por el que ella había estado furiosa con él. Ella no respondió verbalmente y asintió con la cabeza, sin confiar en su voz. Bueno, ve a echarte una siesta. Yo reuniré a las tropas. Creo que te darás cuenta de que tendremos más ayuda de la que esperabas, le aseguró, haciéndola levantar con cuidado. Solo necesito aclararlo con Luna e intentaremos irnos mañana a primera hora, ¿de acuerdo? Aqua simplemente asintió nuevamente, levantándose lentamente y caminando con dificultad hacia su habitación para tratar de relajarse. Kazuma se puso manos a la obra de inmediato, reuniendo a las dos amigas, no Dust, en las que realmente podía confiar. Megumin había asumido el papel de hermana menor molesta para él y solía estar dispuesta a ayudarlo, así que sin duda estaba dentro. Dark sería más difícil de convencer. La cruzada Eris se había vuelto mucho más competente y centrada desde que Missy empezó a ayudarla, pero por eso era más solicitada. Decidiendo encargarse primero de Megumin, fue a buscarla. La Loli maga probablemente estaba en el rango objetivo, jugando con rayo de maná.
Megumin se había opuesto rotundamente a aprender magia ofensiva, o incluso magia de utilidad, pero había accedido a aprender descarga de maná tras un prolongado y desmesurado debate Chuuni entre ella y Kazuma. El argumento definitivo: si lograba imbuirla con maná explosivo, podría volar cosas por los aires sin problemas. Dado que combinar hechizos, incluso cuando uno de ellos carecía de afinidad, como la descarga de maná, era supuestamente uno de los trucos más avanzados para un mago, Kazuma quedó realmente impresionado cuando solo tardó 2 semanas en dominarlo. Ahora que su riesgo de daño colateral había disminuido, también había recibido solicitudes para unirse a un grupo, pero las había rechazado por considerarlas indignas de que desatara su tremendo e infernal poder. En cambio, se dedicaba a eliminar objetivos en el campo de tiro del gremio para obtener su dosis diaria de explosión. Oye, Megumin. Necesito que vayas a Arcanletia con un teletransportador. Averigua todo lo que puedas sobre lo que está pasando allí y luego regresa para que podamos llevarnos allí mañana. ¿Te animas?, preguntó, apoyado en la pared del campo de prácticas, lejos de la línea de fuego. ¿Arcanletia? ¿Seguro? ¿Puedo usar rayo explosivo cuando salgamos? Parpadeó, ansiosa por hacer algo más que volar objetivos al azar. Podría haber armado más jaleo con una tarea trivial, de no ser porque Kazuma se lo pidió. Quiero decir, vamos a involucrarnos con el culto de Axis desintegrándose, así que, tal vez, respondió Kazuma con sinceridad, encogiéndose de hombros. Megumin lo miró fijamente un momento, esperando haberlo oído mal. Quizás no me apetezca ir después de todo, concluyó finalmente, intentando volver hacia sus objetivos. Oh, no, no lo harás. La mano de Kazuma se posó en su hombro, impidiéndole ignorarlo. Los seguidores de Aqua están pasando por un cisma y, por mi salud, vamos a ayudar, maldita sea. ¿Te unes voluntariamente o tengo que convencer a Luna para que lo convierta en una misión?, preguntó, esperando que lo hiciera por él y Aqua en lugar de verse obligada a hacerlo. Con un gruñido de frustración, se desplomó dramáticamente, intentando dejar claro que quería hacer cualquier otra cosa. Ah, vale. Pero solo porque eres mi archienemigo y no puedo permitir que te maten unos fanáticos. Kazuma puso los ojos en blanco y materializó una pequeña bolsa de Eris de su alcancía. Sí, sí. Esto debería bastarte para el viaje. Recuerda, no te metas en peleas. Reconocimiento, luego regresa inmediatamente. ¿Entendido? Megumin resopló, adoptando una pose y empezó a despotricar. Claro que lo tengo bajo control. Soy la genio del clan demonio carmesí. Explorar es pan comido para un archimago de mi calibre. Kazuma puso los ojos en blanco e hizo una reverencia burlona, apartándose para que ella saliera del campo de tiro, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. A veces, era demasiado fácil manipular a esa loli obsesionada con las explosiones. Una vez que Megumin se puso en camino, fue a buscar a Darkness. Ella acababa de regresar de una misión ese mismo día, así que no pudo haber ido muy lejos. Normalmente, si no estaba ocupada, se la podía encontrar con Shirizo Misi. Hoy pareció tener suerte, ya que el cruzado estaba en el bar, charlando con la sucubo. Desde el juicio, Missy había empezado a frecuentar abiertamente el pasillo, sin preocuparse por ser descubierta. Sin embargo, seguía manteniendo sus alas y demás a raya, ya que le resultaba más fácil mimetizarse. Para complementar su apariencia humana, también evitó la lencería que componía su uniforme de trabajo, prefiriendo en su lugar un vestido verde y blanco, claramente diseñado para realzar los rasgos femeninos que le faltaban y que, en cambio, la hacían parecer adorable. Oye, Darkness, te necesito para una especie de misión de emergencia, dijo Kazuma, dejándose caer junto a Missy, obligándola a encorvarse un poco. Pero acabo de volver esta mañana. ¿Seguro que es importante?, se quejó Darkness, con la esperanza de poder tomarse el día libre y relajarse. Desde que empezó a sentir la necesidad, había estado mucho más relajada cuando no estaba trabajando. Kazuma señaló las escaleras, donde Aqua se relajaba esperanzada en su habitación. ¿Has oído hablar del cisma en la Orden del Eje? Aqua se enteró y casi me mata por ocultárselo. Vamos a ayudar a mediar en Arcanletia. Quiero que vengas porque, bueno, Darkness suspiró, apoyándose en los codos con una sonrisa comprensiva. ¿Quieres que te acompañe porque un noble podría hacer que incluso los fanáticos se lo piensen 2 veces y como escudo en caso contrario? Preguntó, habiéndose vuelto más que un poco insensible a cómo Kazuma solía utilizarla. Dicho esto, todavía lo consideraba un amigo.
Después de todo, al menos era directo al respecto, y si no fuera por él, seguiría sin misiones y probablemente reprimida en el infierno. Kazuma se inclinó de inmediato en señal de disculpa, sin rastro de vergüenza en su voz. Sí, me has pillado. ¿Me ayudas? Darkness puso los ojos en blanco y se inclinó lo suficiente para darle una palmadita en la espalda. El impacto casi lo hace estrellarse contra la mesa. Al menos eres honesto. Claro que iré contigo. Missy levantó la mano, sintiéndose excluida. ¿Puedo ayudar? De hecho, estoy aprendiendo un poco de magia cuando tengo tiempo libre. Kazuma levantó las manos formando una X, negando con la cabeza con firmeza. Para nada. Vamos a la capital sagrada de la Orden del Eje. Claro, tú sigues a Aqua, pero seguro que no les va a importar, y eso hablando de los más amables. Explicó con paciencia, dejando claro que sería terrible para su salud si los seguía. Tras ese comentario, Missy perdió el aliento. La súcubo se desanimó de aburrimiento. Va, ojalá pudiera conseguir una carta de aventuras como ustedes y salir con ustedes. Además, quiero vengarme de Aqua por lo que hizo por mí en la capital. Kazuma rió entre dientes, acariciando la cabeza de la súcubo. Quiero decir, quizás algún día. Estoy bastante seguro de que pasarán algunos años antes de que el reino esté listo para ese tipo de cambio. Missy le sacó la lengua y agitó la mano juguetonamente. Bien, nos vamos por la mañana. Megumin fue a hacer un reconocimiento y nos teletransportará cuando esté lista. Empaca y prepárate para ir. Kazuma asintió a Darkness y los dejó para que se prepararan. Afortunadamente, sus propios preparativos fueron mínimos. Pudo guardar la mayor parte de su equipo en su pocket bank o lo guardaba en su habitación, ya que no salía muy a menudo. Ahora solo faltaba conseguir el permiso de Luna. Al acercarse a la oficina de Luna, ni siquiera tocó la puerta antes de que ella le dijera, «Entra, Kazuma». «¿Cómo supiste que era yo?», preguntó, entrando en la habitación y tomando asiento. Señaló un orbe sencillo en su escritorio, sonriendo. «Encontré esto en la basura vieja de Gerald. ¿Me permite saber quién está en la puerta para poder decidir si no estoy?», bromeó. «Útil. ¿Te dijo por qué estoy aquí?». «Oh, no. Eso lo oí de Aqua mientras lloraba. La oí y la revisé. Les doy una semana, y sí, pueden llevarse a Megumin y a Darkness. Lo facturaré con el presupuesto discrecional como una misión de paz para que todos reciban su paga», terminó con una sonrisa burlona, palmeando el montón de papeles que tenía a su lado. «Espera. ¿Puedes hacer eso?», exclamó Kazuma, confundido de que ella fuera a atacar el reino de esa manera. La sonrisa de Luna era francamente alegre. Obviamente. Toda la red de gremios se creó para responder a amenazas que el reino no puede o que están demasiado ocupadas. Si lo analizas, hay mucho margen de maniobra en lo que podemos establecer como una misión de emergencia. Intentar resolver una guerra civil dentro de una ciudad sin duda cuenta como una emergencia, ¿no crees? Rió entre dientes, dejando que Kazuma se diera cuenta de que tal vez estaba subestimando a su jefe. Kazuma rió, golpeando el escritorio con entusiasmo mientras le tomaba las manos y las estrechaba en señal de gratitud. Y por eso todos queríamos que fueras la líder del gremio. Gracias, Luna. Ella lo despidió con un gesto, sin necesidad de agradecimientos. Eran sus amigos y el gremio cobraba, así que literalmente no era un problema. Con los preparativos preliminares completos, Kazuma se encargó de la parte más complicada del asunto: lidiar con Aqua. Al abrir la puerta de su habitación, la encontró acurrucada sobre una almohada, tumbada en la cama. Había dejado de llorar, pero era evidente que era más por no tener lágrimas que derramar que por haber asimilado la desgarradura de sus seguidores. Podría haber sido una especie de diosa inútil, pero la idea de que sus seguidores sufrieran tanto la angustiaba profundamente. Él no dijo ni una palabra, recogiendo en silencio sus cosas para la mañana. Ella no estaría de buen humor para preocuparse por empacar, así que simplemente se encargó de ello. Una vez que terminó y se puso el pijama, Kazuma decidió irse a dormir temprano. Se metió en la cama, la abrazó y la consoló. La mueca atormentada de Aqua dio paso lentamente a una pequeña sonrisa de satisfacción mientras se sumía en un sueño más profundo entre sus brazos. Aunque le gustaba abrazarlo, esto también era bueno. Capítulo 16. Aqua despertó con el olor a sudor, monedas y lana. Un aroma que había llegado a asociar con Kazuma. Abrió los ojos al recobrar la consciencia lentamente, feliz de ver cómo comenzaba su mañana. Apenas recordaba haber llegado a la cama, tan angustiada como estaba, y no recordaba en absoluto que Kazuma se hubiera unido a ella.
Evaluó mejor su situación, gratamente sorprendida al darse cuenta de que era él quien la sostenía hoy, con la cara pegada a su pecho y cuello. Sabía que hoy iba a ser largo y estresante, así que en lugar de apresurarse, decidió disfrutar de su despertar, acurrucándose más contra él y simplemente respirándolo. Pero todo lo bueno tiene un final. Tras lo que parecieron apenas unos minutos, Kazuma empezó a moverse, estirando el cuerpo para intentar despertar del todo. Al hacerlo, lo recibió la imagen de una diosa de cabello azul, bastante satisfecha y complácida, mirándolo fijamente. Así que al final no pudiste mantener las manos quietas, ¿eh? Bromeó, pellizcándole la cadera ligeramente para que la soltara. Puedes cambiarte después de mí, relájate por ahora, ¿de acuerdo? Luego se giró sobre él para salir de la cama, tardando más de lo estrictamente necesario, solo para molestarlo. Algún día se animaría y reaccionaría ante un gesto como ese. Kazuma miró fijamente la pared, su mente divagando mientras escuchaba el sonido de su ropa moviéndose, golpeando el suelo y demás. Había una mujer de 10, desvistiéndose y vistiendo justo detrás de él. Sonaba tan cerca que podría tocarla con solo extender la mano. Sin embargo, intentaba portarse bien, pues el día que le esperaba ya sería bastante estresante. De acuerdo, todo tuyo. Te espero abajo, dijo Aqua, haciendo un puchero adorable mientras cerraba la puerta. Él ni siquiera había intentado echar un vistazo. Quizás necesitaba ser un poco más directa con él. Poco después, Kazuma, Megumin, Darkness y Aqua están reunidos alrededor de una mesa, repasando el plan. Kazuma comenzó. Muy bien, ¿qué aprendiste, Megumin? Megumin parecía bastante enferma. La joven maga no estaba acostumbrada a ver el tipo de conflicto que había presenciado. No vi mucha gente. Se supone que Arcanletia es un pueblo turístico, pero casi todas las tiendas estaban cerradas y solo había unas pocas personas moviéndose. Aún así, parecían moverse en grupos, algunos con el símbolo de Aqua y otros con uno modificado. No lo conozco lo suficiente como para decirte cuál es cuál, pero las pocas personas que estuvieron dispuestas a hablar conmigo me contaron un poco. Los símbolos sagrados modificados son los que usan los reformistas. Algo en ellos representa la voluntad de cambio. Sinceramente, me parecieron iguales, pero dijeron que era la única forma de saber quién estaba de qué lado si no lo sabías ya. Megumin hizo una pausa en ese momento, dejando que lo que había dicho hasta ahora calara hondo para que pudieran imaginarse lo sombrío que se había puesto la situación. Los reformistas están dispuestos a ayudar, pero también sospechan de que los tradicionalistas intenten infiltrar espías en sus filas, así que se mantienen a distancia. Uno incluso afirmó abiertamente que yo era una espía, el muy imbécil. Se enfurruñó un momento antes de continuar, visiblemente disgustada. Descubrí que el antiguo sumo sacerdote, Cesta, lidera a los reformistas. Tuvo una visión que le mostraba a Aqua siendo más comprensiva y, en cierto modo, se dejó llevar. Supuestamente, un grupo de tradicionalistas llevaba años buscando la manera de difamarlo, y esta era justo la excusa que necesitaban. Así que tomaron la iglesia principal y los reformistas se esconden en sótanos y han cerrado tiendas. Eso es todo lo que he podido averiguar. Tras el intercambio de información, los otros tres empezaron a pensar, considerando sus mejores opciones. Bueno, ninguno se centra en el combate, ¿verdad? Entre los tres, deberíamos poder simplemente asaltar el castillo y dar por terminado el asunto, ¿no? Megumin, ¿los guardias de la ciudad se pusieron de parte de alguno de los dos? Preguntó Kazuma, acariciándose la barbilla pensativo. ¿Arcanlatia no parece tener guardias? Al parecer, los fanáticos ahuyentan a los bandidos lo suficiente como para no necesitarlos. Las pocas veces que ha pasado algo así, se han lanzado a por ellos, explicó Megumin, encogiéndose de hombros. A ella también le pareció raro, pero es lo que le dijeron cuando intentaba averiguar con qué tipo de luchadores tendrían que lidiar. Bueno, eso lo hace extrañamente fácil. Si nos acercamos a la iglesia, probablemente podamos acabar con su liderazgo de un plumazo. Se necesitarían al menos docenas de no combatientes para derrotar a Darkness y luchar a sola. Con los 4, no debería ser tan difícil, decidió Kazuma, asintiendo para sí mismo mientras intentaba pensar en formas no letales de derrotar a los tradicionalistas de Aqua. Había empezado a practicar un poco más con su espada y se le daban bastante bien los cuchillos arrojadizos que tenía guardados en su banco, pero ambos podrían llevar a muertes. Podía luchar cuerpo a cuerpo bastante bien, pero no tenía las estadísticas básicas que incluso Megumin tenía para respaldarlo. Sin embargo, tenía una idea que podría funcionar. Vuelvo enseguida.
Solo necesito comprar algo en la tienda. Konosuba. Una vez que el grupo estuvo listo, Megumin los teletransportó a todos directamente a Arcanletia. Justo frente a la iglesia, para ser precisos. Kazuma preguntó, con su voz llena de desprecio. Oye, Megumin. Sí, Kazuma. ¿Nos teletransportaste directamente frente a la iglesia? ¿Sí? Justo donde es más probable que los tradicionalistas radicales nos acechen para destrozarnos. ¡Yu! O terminó Megumin, dándose cuenta del problema que acababa de crear, solo acentuado por un fuerte grito proveniente del campanario. Herejes. Una de ellas incluso lleva el símbolo de Eris. Gritó la voz del hombre, resonando por la calle y hasta las profundidades de la iglesia. Kazuma, sin querer darles a los fanáticos la oportunidad de rodearlos, aprovechó rápidamente la idea que había tenido justo antes de irse. Extendiendo la mano, empezó a disparar canicas tan rápido como pudo, expulsándolas directamente de su banco hacia las puertas para que no pudieran pisar con firmeza. Si bien no causó una cómica avalancha de cuerpos como le habían enseñado en los dibujos animados, sí ralentizó considerablemente a los furiosos cultistas mientras pisaban con cuidado las bolas de cristal. Oscuridad. Darkness, sin necesidad de más instrucciones, se abalanzó hacia adelante, comenzando a golpear las manos de los agresores con su espada, aún envainada. Solo 4 habían logrado salir hasta el momento. Los demás caminaban de puntillas alrededor de las canicas para no tropezar, pero 4 hombres con lanzas aún podían ser peligrosos. Bueno, peligrosos para cualquiera menos fuerte que Darkness. Megumin, pon una barrera alrededor de las salidas si puedes. Que solo puedan salir por esta puerta para que no puedan rodearnos. Le gritó Kazuma a Megumin. Megumin hinchó las mejillas de ira y dio un pisotón. Soy una maestra de las explosiones. No de las barreras. Esa es mucha más habilidad que la que tengo con ese tipo de magia. Pues haz algo que no los mate. Fue entonces cuando a Kazuma se le ocurrió una idea terrible, espantosa y desastrosa. Oye, ¿recuerdas cómo imbuiste a Rayo de Maná con explosión? ¿Sí? ¿Qué pasa? Gritó, deteniéndose para golpear con su bastón a un cultista que se había acercado demasiado. Haz eso, pero con el teletransporte justo en el medio de ellos. Megumin dejó de moverse. Es posible que incluso dejara de respirar, según Kazuma. Tras unos instantes de mirar rápidamente a su alrededor, como si solo ella viera números, su expresión se transformó en una alegría que rivalizaba con la de Darkness en su peor momento. Kazuma, eres el mejor rival que podría haber pedido. Levantó su bastón, girándolo para causar un gran impacto, mientras una alegría frenética se apoderaba de su rostro. Teleexplosión. Gritó, estrellando su bastón contra el suelo y desapareciendo, solo para que un fuerte kaboom destrozara las puertas de la iglesia y hiciera que casi todos los cultistas cayeran al suelo. Darkness solo se mantuvo en pie gracias a su entrenamiento, pero fue suficiente para prepararse. Tirada en el suelo, en medio de todo, estaba Megumin, con una sonrisa tonta. Levantó el pulgar hacia los demás, dejando escapar una tos leve con una columna de humo. Estaba completamente quemada, pues no había acertado con el hechizo a la primera, pero había funcionado. La moral de los cultistas y su cohesión se habían destrozado. Intentando levantarse, pronunció las únicas palabras que consideró apropiadas. Me he convertido en explosión. Solo para caer de bruces. Por una vez, no fue por falta de maná. Kazuma se dio cuenta en ese momento de que la había cagado. Había dejado canicas de vidrio justo donde iba Megumin y se rompieron. Además de recibir golpes, todos tenían fragmentos fractales de vidrio incrustados en sus cuerpos, dejándolos ensangrentados e incapaces de luchar. Mierda, Aqua. A curarte. Gritó Kazuma, intentando acorralarlos para que no pudieran contraatacar en cuanto se curaran. Aqua no se había movido al aterrizar, tras haber presenciado la improvisada escaramuza. No podía hacerlo, eran sus hijos. ¿Quién esperaría que una diosa abofeteara a sus hijos por intentar hacer lo que creían correcto? Inmundos paganos y herejes. El castigo les llegará cuando Aqua los aniquile a todos. ¿Cómo se atreven a atacar a sus fieles? Uno de los radicales empezó a despotricar, al que pronto se unieron los demás. El odioso veneno que lanzaban pronto se convirtió en una cacofonía monótona de insultos. Aqua no solo podía oír sus palabras, podía sentir la emoción tras ellas a través de su vínculo con ellos. No solo decían esas cosas horribles, sino que lo decían con total sinceridad. ¿Cómo habían podido caer tan bajo sus hijos? ¿Era tan monstruosa a sus ojos que creían que castigaría a la gente por no seguirla?
Kazuma había empezado a atar a los luchadores junto a Darkness, lo que permitió que Megumin se recuperara. Le llevó un tiempo, pero finalmente notó la clara ausencia de voz de Aqua. Normalmente, era tan habladora y verbosa, que su silencio era más notorio que si hubiera estado parloteando. Se tomó un momento para buscarla, pero solo pudo encontrar a la diosa por el mechón de pelo que siempre llevaba recogido. Se había escondido detrás de una fuente, con las rodillas hasta la barbilla y los brazos alrededor de las piernas. Aqua estaba destrozada, otra vez. Al acercarse, pudo oírla cantar para sí misma. Soy un monstruo. Mis seguidores son monstruos. Soy basura. Ella simplemente repetía las 3 frases, ajena al mundo exterior. Aqua, vamos, si no te calmas, podrían morir. Le imploró Kazuma, intentando sacarla de su estupor. Pero fue inútil, la diosa estaba claramente destrozada. Maldita sea. Megumin. ¿Dónde puedo encontrar a los reformistas? Megumin no pudo responder, se desmayó y no pudo moverse ni hablar. Están aquí, muchacho, dijo la voz de un anciano con un bastón de sacerdote. Tenía un aire de importancia que Kazuma no pudo identificar al principio hasta que se dio cuenta de que llevaba la vestimenta de un sumo sacerdote. Debía ser el líder de la iglesia que Megumin había mencionado, Cesta. Reúnelos, haré todo lo posible por mantenerlos con vida. Puede que estén enojados y descarriados, pero siguen siendo hijos de nuestra diosa. Una luz tenue y reconfortante comenzó a irradiar desde la punta de su bastón mientras caminaba entre los heridos, mientras otros reformistas se unían a él para reunir y asegurar a los tradicionalistas en un círculo aproximado para que pudiera curarlos mejor. Oímos la explosión y pensamos que habría heridos. Pero no esperábamos que fueran ellos los heridos, explicó Cesta, sacando un trozo de vidrio de la mejilla de un joven tradicionalista que no podía mirarlo a los ojos. Al observar cómo ayudaba a sus enemigos con tanta facilidad, Kazuma se dio cuenta de algo sobre el sacerdote. No estabas enojado con ellos en absoluto, ¿verdad? Una pequeña y recatada sonrisa fue la respuesta del sacerdote, asintiendo. Claro que no. ¿Cómo podría enojarme con ellos por temer al cambio? El cambio es una de las cosas más aterradoras del mundo, incluso si lo dicta la mismísima diosa. Volviéndose hacia otro de los heridos, resopló molesto y le agarró la muñeca. ¿En serio, Theodore? ¿Sabes que apenas puedes sostener un martillo y aún así intentaste luchar? Voy a tener que volver a curar esta maldita muñeca. Puede que no haya sido intencional, pero Kazuma le había dado a la gente de Arcanletia exactamente lo que necesitaban. Una razón para trabajar juntos. Mientras se recuperaba, siguió hablando con Kazuma. Entonces, ¿vas a explicarme qué pasó? Ah. Lo siento, sí. Nos envió Axel para detener los disturbios. Descubrimos que la mayor parte de la agresión provenía de los tradicionalistas, así que, ya sabes, íbamos a detenerlos. Puse canicas para hacerlos tropezar y griega. No lo pensé bien. Hice que nuestra maga usara un nuevo tipo de magia de explosión y las destrozó. Ni siquiera lo pensé cuando se lo dije, simplemente no quería que nos invadieran. Kazuma apenas había respirado durante su explicación, justo cuando se dio cuenta de que podría haber matado accidentalmente a toda esa gente. Igualmente malo, habría convertido a Megumin en una asesina. Se le revolvió el estómago al darse cuenta de lo desagradable que era, y su rostro se puso verde antes de inclinarse sobre la fuente, devorando en ella todo el desayuno que había tomado. Una mano firme y tranquilizadora comenzó a frotarle la espalda, y un ligero destello de magia curativa le ayudó a aliviar el malestar estomacal. Veo que te diste cuenta de tu error. Siéntate un momento, hablaremos más cuando termine el trabajo. Kazuma no necesitó que se lo dijeran 2 veces y se desplomó junto a Aqua. Estaba casi catatónico, pero la peliazul aún notaba su presencia. Necesitándolo tanto como ella la necesitaba, le agarró la mano con una de las suyas, mientras se sujetaba las rodillas con la otra mientras se limpiaban los restos de la escaramuza.